hacer, sí, 4 minutos, para hacer una distinción de cómo vamos a estudiar la próstata, Gleason patentó cierto tipo de interpretación. Hizo un gradiente del 1 al 5. Para la clasificación del gradiente del 1 al 5 teníamos la siguiente característica. La clase 1 es una lesión, como observamos previamente, muy similar a una neoplasia intraepitelial en la que la diferencia que aparte de la neoplasia intraepitelial hay una ruptura de la membrana basal con una invasión hacia el estroma. Los tubos glandulares son totalmente atípicos y pleomórficos y tienen escaso estroma que los separa una glándula maligna a otra. El pleomorfismo epitelial es bastante acentuado y el pleomorfismo también de la morfología de las glándulas es mucho más atípica. Esta situación en la que se puede distinguir todavía los tubos glandulares, Gleason la clasificó como clase 1. Pero en el momento en que las glándulas presentan una fusión íntima, unas glándulas con otras, con hipercromatismo nucleares, escaso citoplasma, inversión en la relación núcleo-citoplasma, las glándulas prácticamente se están fusionando, hay glándulas totalmente inmaduras en ciertas de ellas y otras totalmente pleomórficas con núcleos totalmente anaplásicos y pleomórficos. Esto ya lo clasificamos de Gleason grado 2. Para hablar de un Gleason grado 3, cuando las glándulas están fusionadas unas con otras y tienen el aspecto de celdillas. Estos aspectos de celdillas es de aspecto criniforme. Naturalmente, hasta el clase 3 se puede diferenciar las estructuras glandulares, hasta el clase 3. ¿Por qué? Porque a partir del clase 4, miren que este es un clase 3 típico, están las glándulas totalmente fusionadas unas con otras, tienen muchas luces, el pleomorfismo nuclear es muy manifiesto, prácticamente no existe un estroma que lo separe y hay pleomorfismo glandular. Este es el típico grado 3. Hasta ahí está reconociéndose lo que son estructuras glandulares. Pero posteriormente vamos a hablar del Gleason grado 4. Y el Gleason grado 4, las estructuras glandulares ya no se las reconocen totalmente porque están sumamente fusionadas una con otra y las glándulas ya son pequeñas. Ya no son grandes, sino glándulas pequeñas que tienen invertida su relación núcleo-citoplasma de núcleos hipercromáticos y anaplásicos, núcleos inclusive bizarros, que prácticamente no se ven estructuras tubulares muy mal, unas que otras. Por ejemplo, en este grupo de masas de células tumorales existen 1, 2, 3, 4, pero todas del resto son lesiones malignas, epiteliales malignas, íntimamente fusionadas. Hasta el grado 4 se pueden identificar una leve estructura glandular, porque ya en el grado 5, ¿se ven ahí? ¿Ustedes ven ahí alguna estructura glandular? No, es una masa compacta, atípica, infiltrante, maligna, en la que no se observan estructuras tubulares, sino células epiteliales malignas, ciertas de ellas de citoplasma
citoplasma claro, vaculado, que tienen núcleos hipercromáticos, pleomórficos, excéntricos, que contienen cromatina grumosa, granular y irregularmente distribuida. La mitosis es multipolar, atípica y muy frecuente. No forman estructuras glandulares. Y en eso es un Gleason grado 5. Perfecto. Hasta ahí está más o menos claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Gleason? Fusionan y normalmente los grados van a ser o bajos o altos. Quiere decir que los grados bajos van a ser grado 2, 3, 4 y 5. Los grados altos naturalmente van a ser 7, 8, 9 y 10. Buen pronóstico los primeros grados, mal pronóstico los últimos grados. ¿Qué quiere decir? Que al hacer una biopsia prostática, el cilindro que se obtiene se identifica o se describe dos polos, dos áreas. Y esa descripción de esas dos áreas se suma y se dice Gleason grado tal, ¿no? Naturalmente, si el paciente está en un estadio avanzado, pues va a ser un estadio. Entonces, vamos a escoger dos gradientes para poner de ejemplo y vamos a poner un Gleason grado 3 con un Gleason grado 4. Entonces pongan microscopía. Al examen histopatológico de la lesión tumoral procedente del tejido prostático se observó la presencia de glándulas malignas prostáticas que se han fusionado unas con otras y existe escaso estroma que los separa. Estas glándulas malignas están revestidas de epitelio poliédrico, poligonal, cúbico, de núcleos hipertróficos, hipercromáticos, pleomórficos, cromatina grumosa y distribución irregular. Estas masas de célula tumoral tienen un aspecto cribiforme. Hasta ahí sería un Gleason grado 3. Pero a continuación vamos a describir también inmediatamente un Gleason grado 4. Y pongan en otra área, se observan grupos de masas de células tumorales infiltrantes en la que se observa escasas tubos glandulares reconocibles. La mayor parte de estas glándulas son totalmente pleomórficas y atípicas, que tienen núcleos anaplásicos. Junto a ellas se observan estructuras tumorales en las que no se reconocen tubos glandulares, sino estructuras tubulares pequeñas, que tienen invertida su relación núcleo-citoplasma con núcleos anaplásicos, hipercromáticos y lisados. Entonces, ya haciendo esta descripción, entonces pongan diagnóstico: adenocarcinoma de glándula prostática, Gleason grado, dijimos que estuvimos escribiendo 3 y 4, sería entonces 4 más 3, que viene a ser Gleason grado 7. ¿Ok? Y el diagnóstico diferencial, pongan un carcinoma epidermoide. ¿Ok? ¿Perdón? Grado 7. Este es grado 7. Es grado 7. Bien, ahora nos vamos con aparato genital femenino. Bien. Para hablar de, ponga unidad de estudio, aparato genital
femenino. Presentación de caso, reconocer las características histopatológicas de una lesión tumoral que se da a nivel del cuello del útero por presentar una infectación por virus de papiloma humano de alto riesgo, del serotipo 16-18, que se transformó de una neoplasia intraepitelial a una neoplasia infiltrante, primero microinvasora y luego infiltrante difusa. El cáncer del cuello del útero, ustedes ya lo comenzaron a ver, generalmente se inicia en la región de la unión del hocico de Tenca o exocervix, en la cual la unión endo-exocervical comienza a tener alteraciones de leucoplasia y eritroplasia. Y esta leucoplasia está dada por la infectación de virus de papiloma humano. Generalmente va a empezar como una lesión polipoidea esofítica, un buen porcentaje, alrededor del 40%. Pero posteriormente la lesión va invadiendo el endocervix e infiltra de manera polipoide, exofítica, de esta manera rompiendo la membrana basal. Fíjense, aquí vemos células coelocíticas, pero ya totalmente malignas, atípicas, que rompen, esta es la membrana basal, la rompen y comienza a invadir el estómago. ¿Ok? Entonces pongan, cuando las glándulas endocervicales que vemos aquí han sido invadidas, está la luz, fíjense que el epitelio se transforma en un epitelio plano estratificado queratinizante. Y naturalmente esto ya da lugar a una invasión de las glándulas endocervicales, es decir, comienza a penetrar el endocervix e infiltra hacia el endometrio, formando estas masas, gracias, Felipe, estas masas de células tumorales altamente infiltrantes. Pongan, para diferenciar entonces el carcinoma del cuello del útero, que tiene un virus de papiloma de 16-18, que se hizo microinvasor y luego infiltrante difuso, tenemos que tener en cuenta que entre las estructuras que se pueden dar es la invasión hacia el endocervix y endometrio, pero existen ciertos tipos de cáncer en la que no se observa absolutamente nada en la parte exocervical, sino es que se llama cáncer oculto infiltrante, cáncer oculto infiltrante. ¿Qué implica un cáncer oculto infiltrante? ¿Qué implica? ¿Qué es un cáncer oculto infiltrante? No se puede ver en dónde. En la toma del Papa Nicolau, en el hocico de Tenca, el cuello del útero está totalmente liso y brillante. Implica de que el cáncer está del endocervix y no infiltra hacia afuera, sino infiltra hacia el istmo, hacia dentro del endocervix, y naturalmente se va hacia el cuerpo. Estos son los más complicados porque confunden a cualquier ginecólogo o a cualquier, también los ginecobstetras o los obstetras, las obstetrices, que hacen también la práctica ginecológica, se van a confundir. Entonces tengan cuidado ustedes, que si es una paciente que tiene metrorragia disfuncional, es decir, que sangra fácilmente, pero que el cuello aparentemente está sano, no se confíen y tienen que hacer una toma
con cito brush, con el cepillo cónico muy profundo hacia la parte interna, porque en esa área puede que se vaya el cáncer. Muchas veces en la unión endo-exocervical se da el cáncer. El 40%, que es la mayor parte, va hacia afuera, pero hay aproximadamente otro 30% que se va hacia adentro. Y hay que tener en cuenta esa lesión de cáncer. Bueno, entonces vamos a hacer la descripción. Este es un carcinoma epidermoide que forma queratinización con perlas córneas y multiple. Entonces pongan microscopía. Al examen histopatológico de la lesión procedente del cuello del útero se observó que está constituido por masas de células tumorales que se encuentran infiltrando, invadiendo desde las células de la unión endo-exocervical hacia el endocervix, y que están constituidas por células que presentan una queratinización individual con eosinofilia de su citoplasma, inversión en la relación nucleocitoplasma que da lugar en la parte central a la formación de perlas córneas. Estas perlas córneas tienen queratinización central y disposición periférica con células atípicas infiltrantes y malignas. Ciertas de ellas tienen halos perinucleares con atipias coilocíticas. Las masas de células tumorales invaden el estroma y presentan, miren, un índice de mitosis muy elevado, con mitosis atípicas y multipolares. La mayor parte en este caso son células grandes. ¿Sí ven? Células grandes, pleomórficas, hipercromáticas, tienen nucleolos prominentes y una mitosis atípica multipolar y muy frecuente. Diagnóstico: carcinoma de células grandes, carcinoma escamoso o epidermoide de células grandes, queratinizante. Y el diagnóstico diferencial puede poner un adenoescamocarcinoma. ¿Perdón? ¿Perdón? El que está ahí, mi amor. Pero es que estás atenta: carcinoma escamoso o epidermoide queratinizante de células grandes. Y el diagnóstico diferencial, adenoescamocarcinoma. Ahora vamos a hablar del carcinoma de células pequeñas y tenemos lo siguiente. Estas masas de células tumorales es de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se asemejan mucho a los linfocitos. Es altamente invasora, altamente infiltrante, y generalmente no se infiltran hacia el exocervix, sino que infiltran hacia el endocervix. Esta también se le denomina carcinoma de células en avena. Carcinoma de células en avena, también carcinoma neuroendógeno, pero en general se le dice carcinoma microcítico o de células pequeñas. Carcinoma microcítico o de células pequeñas. Estas masas de células tumorales entonces son de alto índice de mitosis y muy infiltrantes. Generalmente, lastimosamente, sucede que cuando se la diagnostica, ya la paciente tiene una invasión hacia el endometrio y hacia el miometrio. Es altamente agresiva y de un índice de mitosis muy agresivo. Entonces ponga microscopía. Al examen histopatológico de la lesión procedente del cuello del útero se observó una masa de célula tumoral infiltrante y difusa que ha invadido de manera agresiva el estroma del cuello del útero. Estas masas tumorales están constituidas por células pequeñas que tienen invertido su relación núcleo-citoplasma, cuyo tamaño
es algo más grande que un linfocito, cuyo tamaño es algo más grande que un linfocito. Los núcleos son hipertróficos, hipercromáticos, redondos, ovalados, uniformes en forma y en tamaño. No presentan pleomorfismo ni anaplasia. El índice de mitosis es muy elevado. Las mitosis son multipolares y atípicas. Y hay escasos núcleos prominentes. Diagnóstico: carcinoma microcítico o de células pequeñas, no queratinizante, también llamado neuroendocrino. Y el diagnóstico diferencial pueden poner un linfoma. ¿Ok? Miren, ahí están los cánceres que por ejemplo, este es un ulcerativo infiltrante. Miren, se ve la úlcera y se ve la infiltración. Este aquí, en cambio, el exocervix está aparentemente sano, pero internamente, miren, hay una invasión hacia el endocervix, inclusive hay una fistulización hacia la vejiga y hay infiltración hacia el recto, es decir, los paramétricos. Se va hacia los paramétricos. Entonces, ese tipo de cáncer, que cuando se trata de un carcinoma infiltrante oculto, tiene que ver mucho con las glándulas endocervicales. La influencia en todos ellos igual es el virus de papiloma humano, de alto riesgo, entre esos naturalmente el 16-18, 33, 35, 54, pero el más ya comprobado 16-18. Esta lesión va a ocupar que en las manifestaciones de la atipia celular comience a alterar la mitosis a nivel de los núcleos, pero ya no del epitelio exocervical, sino el epitelio endocervical, es decir, cilíndrico glandular. Y por lo tanto, la mitosis va a darse a nivel de la glándula. Y entonces la característica va a tener la siguiente lesión. Esta es la que le estoy diciendo también, que tenga mucho cuidado, así el carcinoma microcítico y son arma de doble filo. Entonces pongan microscopía, al examen histopatológico de la lesión tumoral procedente de cuello del útero a nivel endocervical, se observó que está constituido por masas de células tumorales formadas por glándulas malignas. Estas glándulas malignas son totalmente pleomórficas. Existe una escasa estroma que nos separa una con otra. El epitelio que recubre a estas glándulas es de tipo columnar poliestratificado, que tiene invertida su relación núcleo-citoplasma. Observándose, miren lo que yo les estoy señalando, algunos células epiteliales con amplio halo perinuclear de aspecto coilocítica. Si las observan aquí, amplio halo perinuclear de aspecto. El núcleo está hipertrófico, nucleolos prominentes en un número mayor de 2, con mitosis, miren, mitosis atípica, multipolar y muy frecuente. Las masas de células tumorales formadas por glándulas malignas han roto membrana basal e infiltra el estroma de manera agresiva hasta llegar al miometrio, invadiéndolo con glándulas atípicas, malignas, infiltrantes, pleomórficas, y da metástasis o infiltraciones hacia la región
que vendría a ser la vejiga y el recto. Diagnóstico: adenocarcinoma infiltrante endocervical. Diagnóstico diferencial: pueden poner un adenoescamocarcinoma. ¿Ok? Miren, ahí se ve otra. Ustedes ven el cuello del útero, está aparentemente sano en la parte externa, pero miren la invasión que ha tenido y todo el tejido es amarillo con absolutas lesiones quísticas, y observen cómo filtra hacia la parte del cuerpo uterino. Las glándulas malignas, que ya la hemos descrito. Ahora nos vamos con una lesión que se da a nivel del cuerpo uterino. Y esta lesión es muy característica. Miren, también se puede dar cuando hablamos de epitelio escamoso, esas perlas córneas, porque es del tipo espinocelular o epidermoide, que está ahí, ¿no? Bien, ahora nos vamos entonces a un carcinoma a nivel de endometrio. Para hablar, antes del carcinoma de endometrio, vamos a hablar de esta lesión que encontramos acá, antes de ir al carcinoma de endometrio. A nivel del cuerpo uterino, hay una lesión relativamente frecuente y que da cierto proceso de infertilidad. Este proceso está dado por una ectopia o heterotopias de glándulas y estroma endometrial que deberían estar recubriendo exclusivamente la cavidad endometrial, la cavidad uterina, esa parte de aquí. Pero por diversas teorías, para mí es una ectopia heterotopia, pero por diversas teorías se habla de que es una ingurgitación del epitelio glandular hacia las trompas, o una infiltración, una atipia con heteroectopias que se imagina el endometrio hacia el miometrio. Pero para mí, honestamente le digo, es sencillamente una ectopia o heterotopia que la paciente nace con ella. O sea, en el momento de la gestación, en el momento de que se está formando el embrión, en ese momento hay una mala distribución del estroma y de las glándulas, y que se quedan como incluidas, como nidos, dentro del útero. Eso es todo. Una ectopia o heterotopia es casualmente eso. Es algo que está fuera de su sitio, fuera de su lugar. Y esto son nidos que se encuentran entre las fibras musculares lisas del miometrio. Nidos quiere decir focos de glándulas funcionantes, son funcionantes de su glándula endometrial, pero rodeada completamente de su estroma endometrial. Son bien diferenciadas, no tienen realmente atipismo, pero yo les expreso esto porque si fuese lo contrario, sería de que el momento en que una glándula pasa del límite del endometrio o el miometrio e invade de lo que es ingurgitación hacia la profundidad, eso ya es un adenoma o es un adenocarcinoma. Pero esto no tiene nada que ver, son focos ectópicos y que están aislados totalmente de la cavidad endometrial. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con estos focos ectópicos? La paciente, en el momento que tiene la menarquia,
comienza a tener su ciclo menstrual, en la que va a haber un estroma endometrial proliferativo, va a haber un estroma endometrial con cambios ovulatorios, finalmente con cambios secretores, y al momento en que no se existe la anidación del óvulo y no es fecundado, entonces lo que se da es la menstruación, desprendimiento de las glándulas y estroma. Eso es un ciclo biológico normal en toda la mujer, fisiológico. Y en esto, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué se da en esto? Entonces, ¿qué se da en estos ciclos? ¿Qué se da en esos focos ectópicos? El proceso biológico que se da en la mujer, en el sitio que normalmente se da, pero en esto es la ectopia. Ahora, en el momento que esto se desprende y sangra, ¿a dónde va a vertirse si no tiene acceso a la cavidad endometrial? Al no tener acceso, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a represar dentro de la glándula la sangre y el epitelio que está desprendiéndose. Por eso es que se da lo que se llama adenomiosis, ¿no? Una represión dentro de las glándulas endometriales que se vuelven quísticas y comienza a represar lo que se desprende del epitelio y sangre. ¿Ok? Entonces pongan microscopía. Al examen histopatológico de la lesión procedente de endometrio y biometrio, se observa que dentro de la pared uterina, en medio de las fibras musculares lisas del biometrio, hay nidos ectópicos o heterotópicos, de glándulas endometriales funcionantes, revestidas por epitelio columnar, que presentan cambios cíclicos, proliferativos, secretores o menstruales, y que en la parte de su luz se encuentra dilatada y contiene epitelio endometrial desprendido y glóbulos rojos represados. Alrededor de las glándulas se observa un estroma finamente fusiforme, característico del estroma endometrial que rodea la glándula. Estas glándulas tapizadas o revestidas por epitelio columnar preserva la relación núcleo-citoplasma. No presenta pleomorfismo y anaplasia. Diagnóstico: adenomiosis del biometrio, adenomiosis uterina o miometría. Y el diagnóstico diferencial podemos poner, alrededor de estas estructuras ectópicas hay una mayor proliferación leiomiomatosa de fibras musculares lisas. Hay alrededor de estos nidos una proliferación de fibras musculares lisas compactas, arremolinadas, que rodean a este estroma, como lo vemos acá también. Y el diagnóstico diferencial puede poner leiomioma. Diagnóstico diferencial, leiomioma. Bien.
Ok. Lo que a continuación vamos a hablar es de una lesión que se da a nivel de endometrio y se da por un proceso maligno en la que tiene que ver la parte hormonal. Esa lesión generalmente se produce en pacientes que tienen las siguientes características. Son pacientes obesas, nulíparas, es decir, que nunca han salido embarazadas, diabéticas, hipertensas y aparte de eso que tiene un hiperestrogenismo, que tiene un exceso de producción de hormonas estrogénicas, hiperestrogenismo. Por lo tanto, esa estimulación de hormonas estrogénicas es la que induce a ¿qué cosa? ¿Qué es lo que induce el estrógeno? A una mayor producción de glándulas que se llama una hiperplasia endometrial. Una hiperplasia endometrial, debido a un hiperestrogenismo, es lo más frecuente. Entonces, la hiperplasia endometrial la vamos a dividir en dos grandes grupos: hiperplasia compleja de alto grado, hiperplasia simple sin atipia. Entonces, la de alto grado con atipia y la de bajo grado sin atipia. Se da el mismo prototipo, pero la diferencia es que una está controlado su hiperestrogenismo y no se mantiene. Estas pacientes, cuando hay hiperestrogenismo, ¿qué es lo que da lugar? A que la progesterona no exista sino en un menor grado de producción hormonal. Y al no haber un balance, que es la que da en el momento el fase secretora, al no haber un balance, eso se mantiene en cúspide siempre una hiperplasia endometrial por hiperestrogenismo. ¿Y qué es lo que sucede? Podría esta paciente tener una infertilidad previa, y esta infertilidad hace que el exceso de deseo de poder tener un embarazo, que se le administre estrógenos y le echen gasolina al fuego. Generalmente ellas tienen hiperestrogenismo, quieren que llegue a ovular, le ponen más estrógenos y comienza a reproducir más las glándulas. La mayor parte de ellas tienen infertilidad y lastimosamente va a dar como consecuencia que esta hiperestimulación de estrógeno lleve a una hiperplasia atípica de alto grado, y naturalmente esto se traduzca en un adenocarcinoma, primero intraepitelial, luego microinvasor y finalmente un adenocarcinoma. Entonces, las características de esto van a tener las siguientes formaciones. Ponga microscopía, examen histopatológico de las glándulas endometriales. Se observó un elevado índice de proliferaciones de glándulas atípicas, infiltrantes y malignas. Estas glándulas se hallan fusionadas unas con otras, espalda contra espalda, sin haber ningún estroma que los separe. Sin haber ningún estroma que los separe. Estas glándulas están revestidas por un epitelio columnar poliestratificado que tiene invertida su relación núcleo-citoplasma de núcleos hipertróficos, hipercromáticos, anaplásicos y pleomórficos. Ciertas estructuras son del tipo endocervicales, como la vemos aquí, y otras de tipo endometrioide. Es decir, existen dos tipos de cáncer:
uno del tipo endocervical y otro del tipo endometrioide. Es más frecuente el tipo endometrioide. Estas glándulas han roto membrana basal e infiltran el estroma, invaden los músculos lisos y se produce una invasión franca que llega hasta la serosa. La mitosis es multipolar, atípica y muy frecuente. La diferencia con esto es que en el citoplasma contiene gran cantidad de mucina y en cambio en el endometrioide no tiene esa cantidad de mucina, que es también de tipo intestinal. Diagnóstico: un adenocarcinoma de tipo endometrioide. Y el diagnóstico diferencial pueden poner 4 minutos. Podemos poner un adenocarcinoma de tipo intestinal o endocervical, o un adenoescamocarcinoma, Ok. Tú tienes pésame un ratito ya acabaste, ¿no? No te dejé. Allá. Ok, y nos vamos ahora con Molière-Dufour. No, antes de eso comenzamos con patologías de ovario. Bien, para hablar de patología de ovario vamos a tener las siguientes características. Vamos a tener lesiones tumorales que pueden proceder del epitelio de superficie, puede ser de las células germinales o puede ser del cordón sexual del estroma. Las del epitelio de superficie vamos a ver que son más o menos el 90-95%. De las células germinales 5 a 15%. No es tan frecuente, alrededor del 1 a 2%, el cordón la lesión del estroma o del cordón sexual. Del epitelio de superficie vamos a ver que lo clasificamos en seroso, mucinoso, endometrioide, de células claras y de células de transformación. En los tumores de células germinales, digerminoma, sacovitelino, carcinoma embrionario, coriocarcinoma y teratoma. ¿Okay? Esa es la variedad de tumores que vamos a encontrar a nivel de ovario. Para que tengan una relación, todos estos tumores vamos a clasificarlos en benignos. Por ejemplo, el cistoadenoma seroso va a ser benigno, tumor intermedio, de malignidad intermedia, y el adenocarcinoma. El mucinoso también va a ser cistoadenoma intermedio y el cistoadenocarcinoma. Endometrioide lo mismo, cistoadenoma, tumor intermedio y finalmente el adenocarcinoma. El tumor de Brenner también lo vamos a clasificar en benigno, malignidad intermedia y maligno. Finalmente el carcinoma de células transicionales de tipo Brenner igual va a ser la misma tipo de características. En los teratomas, más que nada de tipo germinal, inmaduro y maduro. Y luego tenemos el digerminoma, que es una especie de células tumorales epiteliales y estromales combinadas, y es la contraparte del seminoma. ¿Ok? Entonces, la primera patología que tenemos es el cistoadenoma papilar seroso. Y pongan, este tumor
puede tener una implicación que se da en pacientes jóvenes, aproximadamente entre 30 y 40 años. El tumor crece por expansión, normalmente tiene un contenido quístico o lóculos con un material seroso. Y la superficie de este contenido quístico seroso tienen estas proyecciones papilares, que en la parte microscópica se ven así. Como tiene una gran lesión quística y estas proyecciones papilares, le decimos que es un citoadenoma papilar seroso. Entonces pongan microscopía. Al examen histopatológico de la lesión tumoral procedente de tumor de ovario, se observó que está constituido a nivel de la cápsula del tejido fibroconectivo unas proyecciones papilares digitiformes hacia la luz. Estas proyecciones papilares están revestidos por un epitelio columnar, cilíndrico, ciliado, pseudo-estratificado. Estas células son características el revestimiento que pueden estar dispuestos en una hasta 4 hileras de estratificaciones epiteliales. No presentan pleomorfismo ni anaplasia y preserva la relación núcleo-citoplasma. ¿Okay? Entonces, el diagnóstico es citoadenoma papilar seroso, y el diagnóstico diferencial puede poner un citoadenoma papilar mucinoso. Citoadenoma papilar mucinoso. Si ustedes observan, este es el citoadenoma papilar mucinoso, tiene mayor cantidad de lóculos y tiene una secreción de gelatinosa, mucinosa, de gran cantidad de glucógenos dentro de todos estos lóculos o quistes. Y el revestimiento es cupuliforme, es decir, que en la parte superior hay bastante secreción de mucina o glucógeno. Este tumor puede alcanzar magnitudes de que puede llegar a pesar 25 kilogramos. Es decir, puede ocupar más allá de la mitad del abdomen y simular un embarazo inclusive. Pero naturalmente son afortunadamente lesiones totalmente benignas, pese a su gran tamaño. Nosotros vamos a ver un tumor de estos en macroscopía que más o menos tiene cerca de 45 centímetros de diámetro. Es grande, ¿ok? Se da en mujeres jóvenes, entre 25 a 35 años, ¿ok? Y naturalmente la descripción es similar a la anterior, sí, que es un epitelio cilíndrico, pero no es ciliado, sino cupuliforme y que contiene gran cantidad de mucina. ¿Ok? Me voy al extremo, que es el carcinoma. ¿Cuándo es un tumor limítrofe? ¿Cuándo es un tumor limítrofe? Cuando invade, rompe membrana, invade la superficie de la serosa. Es un tumor limítrofe. Mientras no existe esa invasión, no llega a ser maligno. Fíjense, aquí están los lóculos, ha roto la membrana basal y en la superficie de la serosa se ven estas masas tumorales. Entonces pongan microscopía. Al examen histopatológico de la lesión procedente de tumor de ovario, se observó que se observó la presencia de múltiples lóculos, algunos lóculos o lesiones quísticas dentro de la masa tumoral. Estas presentan proyecciones papilares digitiformes hacia la luz. Estas proyecciones papilares son complejas,
atípicas de características malignas. Estas proyecciones papilares están revestidas por un epitelio columnar de células poliédricas, poligonales, infiltrantes, malignas. Estas células epiteliales, poliédricas, poligonales, tienen invertida su relación núcleo-citoplasma de núcleos pleomórficos, anaplásicos, nucleolos prominentes en un número mayor de 2, mitosis atípica multipolar y muy frecuente. Estas estructuras forman, cuando invaden el estroma, glándulas malignas. Invadiendo el estroma se observan glándulas malignas, como la ven acá. Estas glándulas malignas de epitelio columnar poliédrico poligonales, atípicos e infiltrantes malignos, llegan hasta la capa serosa. Esto corresponde a un cisto adenocarcinoma, en este caso mucinoso, porque contiene mucina, todas estas mucinas, cisto adenocarcinoma papilar mucinoso. Y el diagnóstico diferencial, cisto adenocarcinoma papilar seroso, que es el que está allá. ¿Ok? Si hiciéramos citoquímica, sería EMA positivo, CK7 positivo, KI 67 con índice de mitosis muy elevado. Cuando este carcinoma, el cistoadenocarcinoma mucinoso, rompe la membrana basal e invade toda la cavidad abdominal, se forma el pseudomixoma peritoneal. El pseudomixoma peritoneal, que es una invasión difusa del cistoadenocarcinoma mucinoso a toda la cavidad abdominal. Pseudomixoma peritoneal. Bien, ahora vamos a hablar del tumor de Brenner, que es una lesión tumoral de origen epitelial, en la cual tiene como característica que es un tumor que tiene dos componentes, estromal y epitelial simultáneamente, estromal y epitelial. Este tumor de Brenner se da en personas jóvenes, también aproximadamente entre 20 y 40 años. El tumor de Brenner tiene una característica que cuando se trata de este tipo de lesión tumoral, generalmente puede combinarse con un teratoma, ¿no? Puede combinarse simultáneamente el tumor de Brenner con un teratoma y ser tumores mixtos. ¿Okay? La característica de este tumor de ovario va a ser la siguiente: pongan microscopía. Al examen histopatológico de la lesión tumoral procedente de ovario, naturalmente es una masa totalmente compacta, carnosa y sólida. Entonces se observó una masa tumoral infiltrante que está constituida por nidos de células tumorales epiteliales. Estos nidos son células transicionales. Si hablo de nidos de células transicionales, ¿qué estoy hablando? ¿De qué epitelio? Del tracto urinario, que es el epitelio urotelial. Entonces son células de tipo uroteliales, masas de células tumorales transicionales o también llamadas uroteliales. Estas masas de células tumorales de tipo urotelial están constituidas por un citoplasma eosinofílico con núcleos invaginados que tienen el aspecto de grano de café. Núcleos invaginados
que tienen el aspecto de granos de café. Estas masas de células tumorales contienen nucleolos prominentes en un número mayor de 2. El citoplasma es eosinofílico, granular, finamente granular, forman nódulos de masas tumorales y están rodeados por fibroblastos. Estos fibroblastos tumorales son regordetes, fibroblastos regordetes, edematosos, hipertrofiados, edematosos. Diagnóstico: tumor de Brenner. El tumor de Brenner, ¿cómo lo vamos a clasificar? Ya les dije anteriormente, el benigno, malignidad intermedia y maligno. Todos los tumores de ovario son clasificados de la misma manera. El diagnóstico diferencial puede poner un tecoma fibroma. Tecoma fibroma. Tecoma fibroma. Tumor de Brenner del diagnóstico. Fibroma. Bien, esto aquí corresponde a una lesión tumoral infiltrante y atípica que procede del fibroblasto. Y esta lesión tumoral, igual que el fibroma, forman lo que se llama síndrome de Bates, que está dado por hidrotórax, al líquido acítico y el tumor. Estas masas tumorales naturalmente están compuestas por fibroblastos atípicos y malignos y va a tener las siguientes características. Es algo muy elemental. Ponga microscopía. Al examen histopatológico de la lesión tumoral procedente de ovario se observó que está constituida por fibroblastos atípicos y malignos infiltrantes que tienen invertida su relación nucleocitoplasma, notándose células gigantes multinucleadas pleomórficas, ciertas áreas, células bizarras, atípicas, infiltrantes, con una mitosis, índice de mitosis mucho más allá de 8 mitosis por cada campo de gran aumento. Diagnóstico: fibrosarcoma de ovario. Y el diagnóstico de diferencial, un leiomiosarcoma. Leiomiosarcoma. Del ovario, para acabar ovario, tenemos uno de los más frecuentes que se da es de origen de células germinales. Hablando de células germinales, este tumor tiene los 3 tipos embrionarios, es decir, procede del endodermo, ectodermo y mesodermo. De cualquiera de las 3 líneas, mesenquimales, epiteliales, va a dar masas de células tumorales, pero totalmente bien reconocidas y benignas. Los teratomas, alrededor del 97%, son totalmente benignos, pero en cambio pueden llegar a ser unas masas tumorales gigantes. La mayor parte de ellas tienen pelo y cuero cabelludo con material sebáceo, como lo vemos acá, pero pueden tener piezas dentarias y pueden tener todos los órganos que tenga un embrión, todos los órganos bien diferenciados. Y tenemos lo siguiente en la parte microscópica. Si ustedes ven en lo que escribamos en la parte microscópica, va a tener las siguientes características: poca microscopía. Al examen histopatológico de la lesión tumoral procedente de ovario, se observó que está formado por células epiteliales de epitelio plano, estratificado, queratinizado, que contienen todos los anejos cutáneos con
folículo piloso, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, filetes nerviosos, fibroblastos y fibras de colágeno. Las glándulas sebáceas están totalmente bien desarrolladas. Junto a ellos también encontramos un material mesenquimal totalmente maduro, en la que podemos encontrar una matriz cartilaginosa con condrocitos y condroblastos. Junto a ello también encontramos una matriz ósea con osteocitos y osteoblastos. Quiere decir que prácticamente van a encontrar un tumor de un embrión desarticulado, prácticamente. Van a tener todos los órganos dentro del mismo tumor. Diagnóstico: teratoma quístico maduro. Teratoma quístico maduro. Y el diagnóstico diferencial puede poner un teratoma quístico inmaduro. Teratoma quístico inmaduro. El teratoma también puede estar combinado en ciertas partes con un citoadenoma. Bien.